Los mexicanos nos dicen a los argentinos, ustedes son re agrandados. ¿Y ellos qué? Ellos se quieren comparar con nosotros. Entonces, ¿quién es el agrandado si te querés comparar con un país que literalmente en un año hizo más que vos en toda tu historia? Más a la gente. México no tiene nivel futbolístico. Y cuando hablamos del partido sub-20, yo lo he dicho 1000 ocasiones y lo repetiré aquí. La persona que se atreva a comparar el fútbol argentino con el mexicano es igual de que aquel que compara el boxeo argentino con el boxeo mexicano. Ciberterame se va al Inter Miami. No debe ser convocado a la selección mexicana de fútbol. Bueno, sí, pero tampoco le... A ver, Messi ya completó el fútbol. Él como que ya de cierta manera ya medio le vale madres. ¿Cómo es la frase? Messi no. Y ya quedó clarísimo, Messi sigue viviendo en la cabeza de los fanáticos de Cristiano Ronaldo. Porque en el fondo saben la verdad, el argentino ya cumplió absolutamente todo lo que el fútbol podía exigirle. Dicho simple y sin vueltas, la historia del fútbol quedó completa gracias a un jugador llamado Lionel Andrés Messi. Escuchamos a Mike, la famosa máquina del mal, diciendo lo que muchos piensan pero no se animan a aceptar. En el fondo lo saben todos, por más que intenten mostrarse como doble cara, con doble moral y una hipocresía enorme, Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Ahora, ojo con esto, qué manía o qué boquita, como dirían en México, de querer compararse con la Argentina, porque hoy vamos a ver un video donde en México aseguran que Chaquito Jiménez, Santiago Jiménez, delantero del Milan, está a la misma altura que Lautaro Martínez y que incluso es superior a Julián Álvarez. A ver, prendan los foquitos, muchachos. Para empezar, Lautaro y Julián son campeones del mundo. Santiago Jiménez puede ser un buen delantero, nadie lo niega, pero no tiene lugar en esta selección de la escaloneta. Hay que decirlo como es, amigos. Y eso es justamente lo que en México no quieren aceptar. Lo mismo pasa con las ilusiones desmedidas alrededor de nombres como Gilberto Mora, al que ya proyectan para el Mundial 2026 y hasta para 2030. Así que hoy vamos a ver cómo un streamer argentino le cierra la boquita a Álvaro Morales y de paso a muchos mexicanos que viven en una realidad paralela. Gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse, dejar un like, comentar y compartir. Un saludo de su humilde servidor y arrancamos con el video del día, mi gente. Y sin más vueltas, vamos a escuchar lo que dicen desde México. El título no tiene desperdicio. Santi Jiménez es mejor que Julián Álvarez y otras tantas barbaridades más. Increíble lo que se inventaron ahora los aztecas. Delirio total de norte a sur, de este a oeste. En México ya no saben cómo vender humo y engañar a su propia afición. Escuchemos a los mexicanos. ¿El Chaquito hubiera podido jugar en la selección argentina, sí o no? Pues por lo menos le hubieran dado chance en una convocatoria, me da la impresión. Entendiendo que con los jugadores o los delanteros que tiene Argentina en este momento no sería titular para nada. Pero quizás le hubieran llamado a una convocatoria y ahí hubieran decidido si le veían o no como para estar en la selección argentina. No le hubiera quitado el puesto a Lautaro. Ni a Lautaro ni a Julián. ¿Y por qué no? Si es el delantero del Milan. Bueno, está bien. Y era el titular, ¿eh? Para aquellos que dicen, no, sí, titular, se lesionó, pero era el titular. Entonces yo pregunto, ¿por qué no? O sea, Lautaro es el del Inter. Está Julián, está Lautaro. Santi Jiménez es el del Milan. ¿O estoy mintiendo? Esos son hechos. Son hechos. O sea, no estoy inventando nada. Para usted sí hubiera sido titular en la selección argentina. No estoy diciendo que titular. Yo le estoy preguntando. Pero sí sería convocado, o sea, sí sería parte y sí jugaría en la selección argentina. O dime si no. O son güeyes en el Milan y nada más dijeron, vamos a llevarlo porque es mexicano y porque no escogió Argentina. Yo pienso que hubiera ido, como dije, a una convocatoria, pero a una convocatoria. Pienso que no se hubiera quedado como parte ya definitiva en la convocatoria final de la selección argentina. Porque ahí está Lautaro y está, por eso te y está Julián Quiñones, Julián Álvarez. Santi es el delantero del Milan. Está bien, pero ve cuántos goles ¿Quién es mejor delantero? Ve cuántos goles mete Álvarez y ve cuántos goles mete Álvarez, ve cuántos goles mete Lautaro Martínez y lamentablemente pues el Chaquito no ha tenido esa regularidad. ¿Por qué no ha tenido esa regularidad el Chaquito? ¿Qué posición juega? De meter goles. ¿Qué necesita? ¿A Goles. quién necesita? Generador. Imagínate tener a Messi, tener al Otto, tener a la selección argentina atrás. Claro que hubiera hecho goles. Yo estoy con Pietra. Por supuesto que si le hubieran dado la oportunidad, por lo menos compite. Hoy está en el Milan y como bien dice el otro está en el Inter. Entonces ¿se equivocó en decidir representar a México en lugar de Argentina? No. Su padre hizo una carrera ejemplar, congruente, brillante aquí en México. Obviamente es el hijo de primero y luego ya que lo ven ya no es el hijo de, ahora es el papá. Ahora es el papá. Entonces, se la aplaudo. Sí, yo también. Futbolísticamente está mejor arropado. Si lo hubiera decidido ir a Argentina, mejor arropado en Argentina. Porque hubieran generado más y él siendo el delantero del Milan
lo hubieran apreciado más que lo apreciamos nosotros siendo mexicanos. Pero me parece que es muy leal lo que dice. Sí, no, de acuerdo. Es muy leal, es muy sincero y eso se le aplaude. Pero en México no ha dado demasiado porque, insisto, no tiene generadores que le faciliten. ¿Qué le hemos criticado a la selección nacional los últimos partidos? La poca generación de fútbol. Pero no lo llevemos al tema de la selección. ¿No le costaría más trabajo a Lautaro con la selección mexicana hacer goles? Por supuesto que sí. Pero yo no lo quiero llevar al tema de la selección, yo lo quiero llevar al tema previo. Y en el tema previo, que es donde los escogen para llevarlos a la selección, tanto Álvarez como Martínez son más con sus equipos y meten más goles con sus equipos. ¿Cuántos partidos lleva la con los que termina metiendo sin hacer gol? Jiménez? A ver, Santiago Jiménez no mete goles desde el 9 de diciembre. ¿Y Álvarez? Claro, entendiendo que... ¿En qué equipo también? Entendiendo que ha estado lesionado. Bueno, entonces estamos en la misma, ¿no? A ver, pero usted dice que Lautaro siete partidos sin gol. Y Álvarez son mejores que el Chaquito. ¿Usted lo dijo o no lo dijo? Lautaro, yo no te dije Álvarez. Julián no, el Julián no. El Julián. A ver. Bueno, terminó siendo titular por encima de Lautaro en la Copa del Mundo. Tú que fuiste delantera. Lautaro es mejor que el Chaquito. Sí, son mejores que el Chaquito hoy. Pero el Chaquito es más joven, está, digamos, y siguió un proceso en México, está en una selección que genera poco hacia el frente y que a él le cuesta hacer goles. En el Milan ha dado el paso importante desde un equipo de un país, academia como es Holanda, a una liga italiana donde se cierran más los espacios. Está en una etapa todavía de consolidación allá, que no lo trajeron para eso, lo trajeron como solución y no ha respondido. Sí. Pero es muy temprano todavía. Pero Ricardo, y sé que a muchos no les gusta esto de que uno defienda al jugador mexicano, pero cuando lo vale, se le defiende. Honestamente, en este momento mucho más que Mastantuono, por ejemplo. Mastantuono sí juega. Sí. No. ¿Dónde juega? ¿Y a qué hora juega? Dijiste en este momento. Ajá. Por eso nada más hago la precisión. Pues uno sí juega y el otro no. Pero no, ¿cómo quieres que juegue con un pie o cómo? Entonces no puedes decir que en este momento. Pero en este momento, o sea, estoy hablando de la actualidad. No puede ser. Por eso en México terminan creyéndose cualquier burrada cuando se habla de fútbol internacional. Les cuesta salir de su propia burbuja. El mundo del fútbol no gira solo alrededor de México, amigos. Hay potencias, hay historia y hay jerarquía. La realidad es que no hay forma de sostener una comparación seria ni con Julián Álvarez ni con Lautaro Martínez. Y eso me lleva a una conclusión clara. El problema no es el jugador, el problema es el contexto mexicano. Porque, ojo, si Chaquito jugara en Argentina, rodeado de futbolistas de mayor nivel, probablemente tendría más confianza, estaría más enchufado y hasta meterían más goles. No es una locura decirlo. Hoy en el Milan hace lo que puede, pero son circunstancias del fútbol. Ahora bien, siempre están necesitados de compararse, incluso usando a Santiago Jiménez como bandera, y hay un dato que muchos prefieren ignorar. Nació en Argentina, eligió representar a México porque en su momento entendió que no iba a tener lugar en la selección argentina, y los resultados están a la vista. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué siempre compararlo con argentinos? ¿Por qué no lo miden con los brasileños? ¿Por qué no lo ponen al lado de Endrick, Vinicius Jr. o de los delanteros franceses? La duda es legítima y queda flotando en el aire. ¿Por qué siempre Argentina? Escuchemos. Por el simple hecho de que hay un montón de mexicanos que le decís, ¿de qué cuadro sos? Del Real Madrid. Se hacen hincha de equipo de otros países. Y también por el simple hecho de que a veces se quieren ellos mismos comparar. Porque, por ejemplo, los mexicanos nos dicen a los argentinos, ustedes son re agrandados. ¿Y ellos qué? Ellos se quieren comparar con nosotros. Entonces, ¿quién es el agrandado? Si te querés comparar con un país que literalmente en un año hizo más que vos en toda tu historia. Tú vas a agarrar solamente el 86 de Argentina más que México. ¿Qué culpa tiene México? No, México y Chile se me confunden a veces. Bueno, México clasifica a los mundiales. Aunque sea. De todas maneras, Chile, México, estamos de acuerdo. Yo sé que al mexicano le va a romper las pelotas esto. Pero que Chile no clasifica a los mundiales y que México sí se debe a la conferencia que juega cada uno. Porque Chile juega en la Conmebol, que es la más de todas, México en la CONCACAF. Aparte Chile, yo creo que después del Chile 7, México 0. Chao. Yo no hablo más de Chile, México. Porque... Ahora vamos a escuchar a La Cobrita. Sí, a La Cobrita. Este periodista mexicano que trabaja en una de las televisoras, no sé si más importantes, pero sí más populares de México, dice lo siguiente sobre el fútbol mexicano. Escuchemos. No le mintamos más a la gente. México no tiene nivel futbolístico. Y cuando hablamos del partido sub-20, yo lo he dicho 1000 ocasiones y lo repetiré aquí. La persona que se atreva a comparar el fútbol argentino con el mexicano es igual de que aquel que compara el boxeo argentino con el boxeo mexicano. Hay ciertos mexicanos que suplican, casi de rodillas, un triunfo ante Argentina. No piden campeonatos, no hablan de historia ni de títulos, solo ruegan ganar un partido.
Eso no es grandeza, eso es obsesión. Escuchemos. Sé que México no va a ser campeón del mundo. Gánenle una vez a Argentina, es lo único que les estoy pidiendo. Una vez gánenle a Argentina, culos. Una vez. Por una vez quiero hablarle a la Cobra y decirle, Cobrita, ¿qué pasó con Argentina, Cobrita? Una vez. No les pido mucho, denos una pinche alegría, culos. Una alegría, no les estoy pidiendo tanto. Bolivia le ha ganado a Argentina, Colombia le ha ganado a Argentina, Venezuela le ha ganado a Argentina. ¿Por qué no le podemos ganar a Argentina en nada? Álvaro Morales explota por el rumor del posible fichaje de Berterame al Inter Miami y lanza una bomba. Dice que no debería volver a ser convocado a la selección mexicana. Escuchemos. Si Berterame se va al Inter Miami, no debe ser convocado a la selección mexicana de fútbol. Si Berterame, uno de los mejores goleadores del último lustro, más de 80 goles, un tipo constante, se va seducido por el canto de la sirena llamada Lionel Messi, no puede ser convocado a selección. ¿De qué lado vas a estar si en dado caso te convocan y en la Copa del Mundo te enfrentas a la selección de Argentina, la selección del país donde naciste? ¿De qué lado vas a estar? No queremos correr el riesgo de que sea manipulado o presionado por el propio Lionel Messi, al que Berterame, como muchos jugadores, admiran e idolatran, pero sabemos que Messi es un animal político muy interesante. Entiendo que al Vasco Aguirre le fascinan los jugadores naturalizados, los ha convocado siempre. Y entiendo que Berterame hoy está compitiendo por ser el tercer o segundo delantero de la selección mexicana de fútbol. Esto es lo que ha conseguido Berterame. No estoy hablando en contra de su calidad futbolística, no estoy hablando de su calidad, en contra de su calidad deportiva. A ver, la disputa por ser el tercer o hasta el segundo 9 del Tri. Berterame, porque además el Chaquito está lesionado. Berterame lleva 17 goles, números desde 2025. Desde el año pasado, 36 partidos. Qué mala producción, ¿eh? González, 25. Qué mala producción. Partidos, 12 goles. Sepúlveda, 10 goles, 3 partidos. Qué buen promedio de Sepúlveda. Y Henry Martín, 2. El desempeño de Germán Berterame con Monterrey desde la apertura 2022, incluyendo la fase final. En partidos es el primero de Monterrey. En goles 55, pero en el último lustro más de 80 goles. El primero en remates, el primero con disparos al arco, segundo en oportunidades creadas. Y 11 asistencias, el cuarto desde su llegada en 2022. No estoy en contra de que Berterame vaya a la selección. No estoy hablando en contra de su desempeño deportivo. Pero si se va del lado de Messi, corremos el riesgo de que su idolatría por Messi lo vaya a convertir en víctima de la manipulación y que no quiera ponerlo todo. No vaya a ser la gran Tata Martino, que cuando se enfrentó a la selección de su país, él que dijo en su primera conferencia de prensa, cuando lo presentan, dijo, yo soy del 4-3-3, y los poquitos antecedentes que tuvo con selección mexicana, con línea de 5, línea de 3, le fue mal. Y las 2 veces que no utilizó centro delantero nominal, le fue mal. ¿Dónde utilizó ambas situaciones? Contra la selección de su país. Si Berterame se va a Inter de Miami o Inter Miami, no debe ser convocado al cuadro tricolor. He dicho, palabra del señor Morales, alabado como siempre. En definitiva, el problema no es Argentina, el problema es México y su eterna necesidad de compararse. Mientras unos construyen historia, títulos y procesos serios, otros viven de rumores, excusas y delirios mediáticos. Se aferran a nombres, inflan jugadores y venden humo para tapar una realidad que duele. Argentina compite, gana y responde en la cancha. México discute, polemiza y se conforma con la ilusión. Y hasta que no acepten esa diferencia, van a seguir explotando por fichajes, declaraciones y comparaciones que no resisten análisis. Así de simple. Déjanos tus opiniones.